Para mí el buen periodismo es un bien social y es la garantía que tienen las personas de que se respete su derecho a estar bien informado. Yo creo que una sociedad sin un buen periodismo está condenada al fracaso. El buen periodismo no solo transmite mensajes, el buen periodismo analiza, interroga, se alimenta de las dudas y busca siempre la verdad. ¿Por qué la corrupción no para de crecer? Posicionar el tema del combate a la corrupción y la impunidad en Honduras como parte central de la agenda pública no ha sido fácil. Es un trabajo que ha costado años de seguimiento y denuncias. Sin embargo, mientras más crece la presión social y la exigencia por la aplicación de justicia, en la misma medida se solidifica la oposición de los grupos que por décadas ha traficado con este flagelo y lo han convertido en un modus operandi. Es curioso cómo esta resistencia surge desde los mismos gobiernos y partidos políticos. La percepción ciudadana es que desde los sectores oficialistas y también de oposición no hay interés marcado de lucha por adecentar las instituciones y por fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, ya que de una o de otra forma todos ellos se benefician o se han beneficiado de la corrupción. Y aunque la corrupción es un tema de moda, parece cada vez más difícil ganar la batalla contra el que muchos denominan el gigante de las 1000 cabezas. Las cifras de escándalo siguen en crecimiento, los discursos políticos y judiciales no son contundentes y en casos más extremos, desde el mismo Estado se estructuran campañas para desacreditar y desmantelar los organismos anticorrupción. ¿Por qué la corrupción no para de crecer? Son varios los factores que minan los esfuerzos que desde algunas organizaciones nacionales e internacionales se hacen para erradicar o al menos visibilizar una problemática social que está llevando a la nación rumbo a una crisis sin precedentes y de las que en este espacio apenas enfocaremos dos. El primero de ellos tiene que ver con instituciones débiles y este es quizás el talón de Aquiles de la política anticorrupción en el país. Hay muy poca o nula credibilidad en el trabajo de organismos que por su naturaleza debieran ser los abanderados de la auditoría, la investigación y posterior judicialización de aquellos que sacan ventaja de los recursos políticos y de los recursos públicos y los recursos estatales. Instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público son constantemente reprobados por la evaluación ciudadana, que rechaza el parcialismo con el que se abordan casos puntuales y el desinterés con el que se tratan aquellos que a menudo ocupan los grandes espacios en los medios de comunicación. El segundo factor es el control de la información y este es uno de los cuestionamientos que interna y externamente se le hacen al país en las mediciones de los niveles de corrupción. Se trata de la imposición de figuras legales contrarias a las normas de transparencia, leyes que no permiten a los entes investigadores acceder a información confiable y oportuna porque están protegidas bajo criterios de secretividad que en nada abonan a la lucha contra la impunidad. A estos podemos sumar otros factores claves, como la falta de campañas orientadas a educar a la población para promover la cultura de la denuncia. Y aunque es digno de destacar que en los últimos años la presión popular es fuerte y que los ciudadanos están conscientes que la corrupción les limita su desarrollo económico y social, la masiva participación pública es hoy más que nunca fundamental para concretar una lucha eficaz contra el cáncer de la corrupción. A todos y a todas es un gusto saludarlos, yo soy Aldo Romero y esto es Diálogos en cadena televisiva por Maya TV, TVH Internacional y en el Facebook Live por Aldo Romero Noticias. ¿Por qué la corrupción no para de crecer? Nuestro tema hoy en Diálogos y está conmigo y les presento a mi invitado, un gran amigo, analista, es
un hombre de medios de comunicación, pero también en los últimos meses muy metido a esto último que hablábamos, la orientación ciudadana para fortalecer la denuncia, para fortalecer la participación de la gente en la lucha anticorrupción y desde una trinchera de sociedad civil independiente, no tanto respaldada por organismos de sociedad civil específicamente o por organismos políticos, sino ya desde una trinchera muy particular y usando el método alternativo de las redes sociales que es muy influyente hoy en día. Don Moisés Ulloa, nuevamente es un gusto estar con usted, ya habíamos estado y creo que vamos a darle forma para que podamos tener análisis de opinión en el transcurso de los próximos meses, por lo menos una vez al mes, hablar de temas de país, temas importantes. Creo que podemos hacer incidencia como líderes de opinión. Bueno, Aldo, realmente es sumamente oportuno, ¿verdad? Lo que acabas de leer, lo que acabas de sacar de tu pensamiento y de tu corazón, que verdaderamente ese es un punto importante. Agradecer enormemente este espacio, estoy feliz de estar con tu audiencia en este gustado programa y sí, definitivamente estamos listos pues para poder dialogar contigo sobre cuáles son las nuevas formas que el ciudadano se puede realmente activar, para utilizar esa palabra que también está de moda, ¿okay? En la lucha contra la corrupción y la impunidad de este país. Yo decía, ¿por qué la corrupción no para de crecer? Y pareciera que es un negativismo. Alguien dice, pero ¿por qué lo ve todo desde la perspectiva negativa? ¿Por qué decir que no para de crecer? Bueno, los hechos ahí están. Pareciera que estamos creciendo en el número de escándalos y bajando quizás en el proceso de judicialización, a pesar de que hoy la presión ciudadana es bastante fuerte, la presión social es bastante fuerte en materia anticorrupción. ¿Sabes qué es lo que me preocupa a mí, Aldo, y público? Me preocupa enormemente el hecho, y es correcto lo que tú dices, y no eso no es ser negativo, sino que simplemente es hablar la realidad. Para que nosotros podamos resolver un problema, pues lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes de que el problema existe y la magnitud del mismo. Y efectivamente la corrupción ha crecido, no para de crecer, pero más triste que esto es el hecho de que consideramos de que nunca antes en la historia se había enraizado en el sistema político y en el sistema de gobierno del país. Y eso realmente es un punto que nos debe de traer a nosotros a la reflexión. Porque cuando la corrupción no se trata simplemente de uno o dos individuos que realmente aprovechan una coyuntura de un puesto para cometer un acto ilícito o simplemente para robar los fondos suyos y míos, sino que verdaderamente se crea una estructura dentro de un componente de gobierno precisamente destinada hacia eso. Y entonces ese es un punto que realmente nos llama poderosamente la atención y definitivamente es una de las causas principales por la cual la corrupción está creciendo y se está desbordando. Mira, yo lo llamo a esto simplemente un hecho de que nosotros como ciudadanos, Aldo, como personas, hemos sido tolerantes. Y por eso te voy a hablar un poquito y te voy a contar una historia sobre lo que nosotros estamos haciendo como individuos, como personas, como un grupo de amigos, que se llama Tolerancia Cero HN. Y lo que ha pasado, Aldo, es que hemos sido tolerantes. Hemos sido tolerantes, pero no para las cosas buenas, sino que hemos sido tolerantes para las cosas malas. Y ese es el problema, porque la tolerancia es un pilar fundamental de una sociedad. Debemos ser tolerantes hacia las opiniones de otros, pero no debemos ser tolerantes a quien nos roba. No debemos ser tolerantes a quien abusa del poder. No debemos de ser tolerantes a aquellas personas que utilizan su puesto, un puesto público que debería de estar ahí para servirnos a nosotros, pero es todo lo contrario, lo utiliza para servirse ellos de ese puesto. Y en el interín, ¿qué es lo que sucede, Aldo? En el interín hay personas que se mueren en los hospitales públicos, hay niños que están recibiendo clases sentados en un piso de tierra, en escuelas públicas que se están cayendo, y vivimos en un mundo donde simplemente no tenemos la oportunidad que realmente el Estado nos debe de brindar para que nosotros podamos crecer como individuos y como seres humanos. Entonces el punto fundamental de la corrupción es eso, ¿verdad? Es la forma más salvaje que puede atacar a un individuo y a una sociedad, porque nos roba de todo. Y yo te digo algo, Aldo,
toda la retórica política de un país se termina, se acaba cuando tú entras a un hospital público. Totalmente. ¿Entiendes? Ahí miras el rostro verdadero de la desgracia de un país. Y yo te digo algo, yo considero que todos los políticos deberían de, por ley, decir, ¿saben qué? De ahora en adelante yo soy diputado, pues entonces yo tengo que tener mi asistencia médica en un hospital público. Tal vez así mejoran. Porque realmente es una tristeza de ver esas familias durmiendo en el piso, esperando por su familiar paciente que sea atendido, o los pacientes que están días cuando logran tener finalmente el cupo en el hospital escuela o en otro hospital público y simplemente no reciben la atención que verdaderamente se merecen. Totalmente. Y ahí es donde te das cuenta entonces que efectivamente la corrupción tiene nombres, tiene apellidos y tiene víctimas. ¿Okay? Ahora nosotros como sociedad, Aldo, lo que tenemos que empezar a hacer es a señalarlos, a ya no ser tolerantes hacia eso. Y verdaderamente, si así como dicen que los buenos somos más y que los hondureños honestos somos más, pero entonces actuemos. ¿Verdad? La única manera de parar la corrupción es a través de una ciudadanía vigente, una ciudadanía beligerante y una ciudadanía que esté dispuesto a señalar el dedo a estos corruptos. Sí, porque los políticos están curados contra la denuncia. Honestamente yo creo que están curados contra la denuncia. Yo ayer decía, yo tengo un problema con los políticos y es el grado extremo de cinismo con el que se actúa en política la mayoría de las veces. Y yo no creo en aquello de que hay políticos tradicionales y políticos no tradicionales. Yo creo que hay políticos buenos y hay políticos malos. Correcto. Lamentablemente en el país tenemos abundancia de malos políticos, que cuando aparece alguien con intenciones sanas, con intenciones correctas, entra en el mismo costal. Correcto. Como pasa con nosotros los periodistas. Nos meten a todos en el mismo costal, cuando la realidad nos dice que es diferente. Pero es una percepción, es una generalidad. Eso pasa con los políticos. Por eso es importante fortalecer esa cultura de la denuncia, desnudarlos, como decías. Claro, así es. Desnudarlos, evidenciarlos. Está bien, manejan las instituciones estatales, manejan la justicia, pero se ponen en evidencia. Así es. ¿Cómo es posible que un diputado te gane 120,000 lempiras y hay gente viviendo con menos de 24 lempiras? Claro. Sobreviviendo con menos de 24 lempiras. Y eso es lo que hacen de frente, eso es lo que conoces. Correcto. Pero obviamente... Pero el grado de cinismo de decir... Así es. 70,000 no me ajustan para no me ajusta para vivir. Ajá, y aparte de eso, la mano que está debajo de la mesa. Ajá. Recibiendo también otro tipo de bonificaciones o los subsidios, en fin. Manejándolos a su antojo. O sea, que al final lo que te gana un diputado eso es realmente la propina, la que nosotros conocemos. Pero es mucho más, y no solamente los diputados, sino que todo el contexto político, ¿verdad? Realmente han abusado de esto. Mira, ha sido Vox Populi, y eso es algo que todo el mundo lo sabe. Cada vez que alguien tiene un contrato en el Estado, la costumbre es que un porcentaje de ese contrato automáticamente regresa a los bolsillos de Juan, de Pedro, de Antonio, que fueron los que trabajaron precisamente para poner la firma en ese contrato. Claro. No es posible. O sea, este es un país, Aldo, rico. Es un país rico que lo han empobrecido precisamente haciendo ese tipo de acciones. Y nuevamente con la tolerancia de todos nosotros. Y un país tan pobre no puede sostener a una clase política elitista que gane demasiado. Correcto. Es un atentado. Es un atentado. Y mira, ¿tú sabes cuál es el partido político más grande que tiene Honduras? El de los indecisos, los no votan, los que no votan, sí. Los que no participan. Pero ¿sabes verdaderamente quiénes lo conforman? El partido más grande que tiene Honduras es el partido de los corruptos. Porque la corrupción, Aldo, la corrupción no tiene color político. Hay corruptos azules, hay corruptos rojos, negros, y hay corruptos también independientes. Tú decías una cosa y me encantó. Hablabas de cuando una persona buena entra y el sistema lo absorbe. O sea, llegamos a un punto donde el sistema está tan corroído, está con tanto podredumbre,
un sistema que realmente se presta para eso. Y si llega una persona, es como aquel que entra con ropa blanca, pero sinceramente está dentro de un lodazal. Y el otro extremo, que los políticos buscan ese tipo de personas, personas con buen perfil, personas con imagen, personas no ligadas a sectores políticos, para incorporarlos, pero al final terminan utilizándolos. Claro. Porque estos no hacen incidencia o terminan respondiendo a los intereses de quien los llevó, en este caso al Congreso Nacional, como ha pasado con muchos personajes. Yo miro con mucha pena el papel de jugadores de fútbol, por ejemplo, deportistas. Claro. Que en lo que va del Congreso se les olvida. Todavía no han levantado la voz para denunciar. Correctamente. Y cuando lo hizo uno de ellos, Osman Chávez, dijo, creen que yo tengo dueño, pues yo no tengo dueño. Pero es hizo la denuncia, pero expresando esto. Claro. De que en realidad son utilizados. Son utilizados y esa es una realidad. O sea, yo creo que cuando una persona común y corriente llega en un momento determinado, en una coyuntura política, yo no sé qué es lo que pasa, pero realmente se siente en ese curul o en ese puesto de gobierno y como que todo se le olvida. Se le olvida los valores por los cuales llegaron ahí, se les olvida realmente ese sentido de servicio necesario en todo componente político de un funcionario público, y más bien lo que tenemos es una sed para algo individual y para un provecho solamente mío y los que están en mi entorno. Y esa es una tristeza. Tú me hablaste de tolerancia cero. Sí. Y la pregunta en este caso sería, ¿cómo llegamos a ese nivel de tolerancia cero cuando lo que tenés en las estructuras de los partidos políticos es arraigado, es una situación arraigada? Los que vienen abajo vienen con la misma mentalidad de los que están arriba y a veces quieren llegar para poder tener su oportunidad de solventar muchos problemas que se visualizan y que por eso entra la mayoría en política. Podrá haber gente que entra a política con buenas ideas, con buenos criterios, pero la generalidad de los que entra es buscando solventar su problema de vida o buscando entrar a una élite que tiene muchos privilegios. ¿Cómo hacemos que la tolerancia cero llegue a los partidos políticos primero? Bueno, es que la forma principal es a través de ese componente de ciudadanía. Y te interrumpo, disculpa que te interrumpa, pero ¿cómo le hacemos llegar al activista que sigue creyendo que los grandes caciques son la solución de este país y todos los que han aparecido ya fueron parte de la estructura gubernamental? A excepción de Salvador Narrala y Luis Zelaya, que no habían estado en estructuras de gobierno, pero todos los líderes políticos que participaron en esta elección anterior, el 98% ya habían sido parte de la estructura estatal. Tú sabes que hay funcionarios públicos en el actual gobierno que ya tienen 20 años. Diputados de más de 20 años. O sea, te puedes imaginar, o sea, no solamente el contexto del sueldo, conductores, guardaespaldas, celulares, gasolina que le pagan, el carro. O sea, eso es una barbaridad y ha llegado al colmo de que como lo estábamos platicando, no solamente eso no les basta. O sea, ellos tienen una sed que quieren todavía mucho más. Y entonces, ahora, volviendo a tu pregunta, que es sumamente importante, la única respuesta que yo te puedo dar es a través de una ciudadanía que ya no tolere precisamente eso. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a realmente tener un juicio como ciudadano, y ese juicio como ciudadano pasa, en primer lugar, a través de una reflexión interna, y decir, ¿qué es lo que yo estoy haciendo bien o mal dentro de mi entorno? Porque de alguna forma todos, Aldo, todos somos cómplices del componente de corrupción. Sí, claro, ¿entendés? Claro. Todos somos cómplices. De una o de otra manera. De una u otra forma, ¿verdad? Tenés el corrupto, tenés el corruptor y tenés aquellos que simplemente se hacen la vista gorda o cierran los ojos. Sí, actores pasivos. Actores pasivos. Y mira, yo escuché, antes de venir, estaba escuchando un video de Pepe Mujica y Pepe decía, en su forma tan sencilla que tiene él de hablar, pero al mismo tiempo tan profunda, Aldo, él decía, este es un momento en que en el mundo, y yo digo, en nuestra Honduras, no podemos ser neutrales, no podemos ser pasivos. Ser neutrales y ser pasivos en la Honduras de hoy es un acto de cobardía.
Y es un acto de cobardía simple y sencillamente porque entre nuestro entorno estamos perdiendo lo más preciado que nosotros tenemos. Estamos perdiendo los valores, estamos perdiendo generaciones completas que se están yendo del país porque no hay oportunidad, y estamos perdiendo también la lucha directa contra la corrupción. Entonces tenemos que actuar. Ahora, si la ciudadanía en primera instancia hace una protesta pacífica pero enérgica y constante, y la ciudadanía realmente tiene esa presencia, mira lo que está sucediendo en Guatemala, mira lo que está sucediendo en Nicaragua, tenemos vecinos donde está sucediendo exactamente lo mismo, y la razón es la misma. O sea, está simplemente la región ha llegado en un momento donde la corrupción es la ley, pero la única forma de poderlo parar es a través precisamente de ese componente ciudadano, de que no lo vamos a tolerar. También yo escuché una persona, un escrito muy interesante que dice, miren, la corrupción empieza a combatirlo en casa. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Todos tenemos amigos que de la noche a la mañana, siendo funcionarios públicos, se volvieron ricos. Los conocemos. Este sigue siendo una ciudad pequeña, pero ¿qué es lo que sucede, Aldo? Cuando los vemos entrar en un restaurante, muchas veces, y yo he pecado, soy el primero en pararme, en darle la mano y saludarlo, como si fuera el gran señor. Y hemos llegado al punto donde realmente hemos agachado la cabeza y hemos aplaudido eso. Y entonces ahí es donde te digo que nosotros contribuimos precisamente a ese efecto, de ese crecimiento de la corrupción, porque aplaudimos esos actos, en vez de señalarlos, en vez de denunciarlos, en vez de no tolerarlos. Entonces tenemos que empezar nosotros como ciudadanos, no solamente a alzar la voz, no solamente a protestar pacíficamente y contundentemente, sino que también a pasar esa sanción moral que es vital. Así que pareciera que lo hemos visto ya como normal. Como normal, exactamente. ¿Y qué es lo que como te una dicen? Conducta normal, sí. ¿Y qué es lo que te dicen, Aldo? O sea, cuando tú entras a un puesto de gobierno, ¿qué te dicen? Pero no sea tonto, aproveche. ¿Verdad? Mire que 4 años se van rápido. Afortunadamente no está el 335B ya, ¿verdad? porque Sí. me hubieran acusado de fomentar la apología del terrorismo. Del terrorismo y del odio. Pero en otros países, Claro. un aumento como el de los diputados, hubieran ido a ese congreso y te lo desarman. ¿Te acuerdas lo que pasó en Paraguay? Claro. Claro. Y no estoy diciendo, y esto no es tampoco incentivar a la gente, pero de repente es evidenciar también que los políticos a veces pierden de vista, pareciera que viven en otro planeta, en otro mundo. Para ellos no existe pobreza, para ellos no existe dificultad, para ellos no existe, la gente está, según ellos la gente está bien, y lo que importa es su entorno. ¿Sabes qué comentario escuché yo de un funcionario público? Una persona reconocida, no voy a guardar el nombre por ahora, que realmente me caló y realmente me sentí indignado cuando dijo, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Es que este pueblo es pendejo. Así es. Esa fue la palabra. Aguantador. Aguantador. ¿Verdad? Y entonces aquí cualquier noticia que pasa dura 72 horas y después se esfuma. Ya se nos olvidó todo el tema relacionado con la primera dama, ya se nos olvidó todo el tema de la red de corrupción, ya se nos olvidó. Tenemos una memoria corta. Y nos han metido con la lectura de la Biblia en las escuelas, nos han metido con el servicio militar, nos han metido ahora con el tema de la energía eléctrica y los combustibles, los principales problemas del país. Así es. Y viene el Mundial. Y viene el Mundial. ¿Verdad? Y todos vamos a estar y a saber qué es lo que va a suceder en todo ese proceso. Y ahí, en ese momento, tenemos un acto de corrupción todavía mucho mayor de todo esto, que es simplemente que tenemos un presidente, en mi opinión, ilegítimo, sentado en una silla de facto. Y el tiempo pasa, y ahí está. Mira, yo ahora estoy escribiendo para una columna en un diario digital, una vez a la semana, y voy a sacar una columna referente a los viajes que hizo el presidente de facto, ahora la semana pasada. ¿Qué crees que motivó a Juan Orlando Hernández a tener que montarse en el avión que nosotros pagamos, con los viáticos que nosotros le pagamos, e ir a las diferentes visitas y reuniones que tuvo con senadores, con congresistas, con la DEA,
con el Fondo Monetario y con otras personas, especialmente como la senadora Torres. Precisamente el temor de que desde allá, desde los Estados Unidos, se está colmando la paciencia. Porque si algo no se puede jugar es con el dinero de aquellos que pagan impuestos en los Estados Unidos. Sí. Y esos dineros sostienen una estructura que supuestamente es para que cambien vidas y cambie un estilo de país, pero sin resultado. La cantidad de dinero que los Estados Unidos aporta para el esquema de anticorrupción, el sistema de seguridad, el sistema justicia, ¿okay? El sistema de evitar que las personas emigren hacia los Estados Unidos, y todo ha fracasado. Y ha fracasado no por la estrategia. No sé si se han soltado más recursos del Plan Alianza Prosperidad, creo que están... Ahorita los tienen retenidos, sí. Pero están dando un paso mucho mayor, que es la famosa lista que esta senadora Torres le ha dado orden al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Investigue a funcionarios y exfuncionarios hondureños ligados a corrupción. Por primera vez. Porque por mucho tiempo los mismos Estados Unidos pensó que era un tema que no les incumbía, que era un tema que realmente ellos no tenían que entrar en un esquema interno del país. Pero como ahora ellos están poniendo dinero en el famoso Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, y son fondos, nuevamente, ¿verdad?, de ciudadanos norteamericanos que están pagando a través de sus impuestos esto, entonces quieren resultados. Y se dan cuenta que no pueden tener los resultados mientras existe una corrupción fuera completamente de las manos, como lo que está sucediendo en estos países. ¿En serio crees que en Estados Unidos se está colmando la paciencia o están viendo este tema de Honduras ya con otra óptica? Claro que sí, porque les está creando un problema precisamente en sus fronteras. O sea, ya en los Estados Unidos, hablar de la Mara no es una leyenda urbana. Existen maras en los Estados Unidos. Entonces ya es algo que ya los afecta a ellos adentro de su país. Hablar del tema migratorio es algo que realmente ya tiene un golpe en los esquemas de salud, en los esquemas educativos, en los esquemas obviamente de seguridad en sus fronteras, el esquema narcotráfico, donde ahí también hay ciertos componentes de hipocresía política por parte de los Estados Unidos, pero lo que sí te quiero decir es que efectivamente ellos se han enterado a carne propia de que verdaderamente la corrupción de nuestros países los está afectando a ellos mismos. Y entonces ese es un cambio de mentalidad. Cuando una senadora ordena ese listado y en cuestión de 3, 4 meses vamos a tener un montón de personas que van a empezar a perder su visa, que tal vez tienen su apartamentito bonito en Miami o en cualquier otra parte de los Estados Unidos, cuando se los empiecen a incautar allá en los Estados Unidos, ahí vas a ver un cambio diferente. O sea, a lo mejor la ley aquí no le va a caer, pero por lo menos va a estar señalado como corrupto. Y el castigo moral, ¿verdad? Es el famoso castigo moral que en su momento lo sufrió el expresidente Callejas. Correcto. El castigo moral. ¿Cómo les está pasando? Le ha pasado a otros. Y a los presidentes ahorita, El Salvador. Mira El Salvador, sin tener una CICIG, sin tener una MAXI, ellos a pulso lo están haciendo. O sea, es verdaderamente una iniciativa interna. Y yo te hago una pregunta, ¿cuántos exfuncionarios de peso tenemos nosotros ahorita en un proceso judicial por tema de corrupción? Pero es lo que yo decía en el artículo introductorio, que tenemos instituciones débiles. Totalmente. Y si tenemos institucionalidad débil, difícilmente una Corte Suprema que a todas luces fue impuesta por negociación política, y esto es una realidad que fue visible, porque la gente lo vio, primera vez en la historia que nos íbamos como a 4 votaciones. Correcto. Para una elección de una Corte Suprema de Justicia. Se sabía cuál era la línea hacia donde iba esa Corte. Entonces, como esa Corte, impuesta bajo esas circunstancias, va a juzgar a quienes los pusieron. No, y mira, y tenemos ya un ejemplo
Y ahora, lo mismo va a pasar con el Ministerio Público. Eso es lo que Hacia hacia eso iba, fíjate. Y precisamente eso es, por eso me encanta dialogar contigo, porque siempre estás jugando el partido de fútbol con el balón adelantado. Y esa es una gran ventaja. Sos un excelente analista. El Ministerio Público, precisamente la elección del fiscal, no estamos buscando un fiscal de 5 estrellas. Ya no. Estamos buscando un fiscal a la medida política de algunos. Y eso es triste, porque yo veo el esfuerzo de personas como Lester Ramírez, por ejemplo, de ACJ. Un tipo genuino, ¿verdad?, que realmente cree, así como lo crees tú y yo, que todavía este país tiene esperanza. Y realmente le dedica tiempo, conocimiento y todo para lograr tener un fiscal de 5 estrellas. Y realmente lo que decimos, el sistema más bien chupa eso, lo absorbe. Y aquella persona que entró con aquel pantalón y aquella camisa blanca sale totalmente enlodado. Y esa es una desgracia y una tristeza para nuestro país. Ahora, vuelvo y recalco, la única manera que podemos parar esto, amigos que nos están viendo, es que nosotros podamos tener este dedo y señalarlo. Y al que es corrupto, es corrupto. Y esa es la única manera, empezar con esa sanción moral, con esa protesta pacífica, con ese criterio de denuncia firme y proceder. Esa es la única manera que vamos a lograr parar este monstruo. ¿De cuántas cabezas dice? Sí, más de 1000 cabezas. Más de 1000 cabezas. ¿Y sabes por qué le dicen el monstruo de las 1000 cabezas? Porque la corrupción no solamente es de un lado. Para la empresa privada, ¿tú sabes quién es el cliente más importante? El gobierno. El gobierno. Entonces, los mismos empresarios, en un momento determinado, somos partícipes de ese componente de corrupción. Entonces también tiene que empezar por ahí. Yo también te hago otra vez la otra pregunta. ¿Qué pasó con los gremios? ¿Te acuerdas? Hablemos empezando por los sindicatos. Aquella lucha de trabajadores beligerante que verdaderamente exigían derechos, ahora están todos callados. ¿Por qué? Porque se volvieron parte de ese ciclo y de ese sistema corrupto, ¿okay?, que precisamente lo único que busca es el beneficio individual y ya no colectivo. Bueno, tenés un ejemplo con la ENE. La ENE es un ejemplo clarísimo. El ENE es parte de Energía Honduras. Energía Honduras. Y entonces tenés al ENE justificando las barbaridades y las atrocidades, claro, que hace la ENE en tarifas y Energía Honduras en cargos y facturaciones. Mira, por ejemplo, el caso del Colegio de Abogados. O sea, imagínate, una profesión que debe ser la profesión que busque la justicia y la limpieza. Ahí están embarrados, con un problema de robo de su gremio tremendo, ¿verdad? Que ahorita en este mismo momento, pues por lo menos hay una persona que ahorita ha sido emplazado y una persona que en este momento está imputada. Creo que igual otros. Entonces, por eso yo te decía que la corrupción tiene que comenzar, Aldo, en una limpieza en casa, ¿verdad? Desde ahí nosotros tenemos que comenzar. Entonces, como gremios, ¿okay?, nosotros nos tenemos que ver, como empresarios nosotros los tenemos que ver y empezar a actuar de una manera limpia. Aquel funcionario que te diga, no, es que no te doy el contrato si no me das antes se estilaba 15%, ahora dicen que ya subió a 30%, que esté en un 30%, que alguien diga, ¿sabes qué? Prefiero no ganarme el contrato, pero yo no estoy dispuesto a darte ese 30% y proceder y denunciarlo. Tengo aquí a fulanito de tal que me está diciendo que me da el contrato a cambio de, ¿verdad? Esa es la única manera con que nosotros vamos a empezar a poner los valores morales, los valores que realmente cuentan, ¿okay?, de honestidad por sobre los valores de beneficio individual. Aquí la pregunta es, ¿llegará el país o a qué costo qué tiene que pasar? ¿A qué costo podemos llegar a ese nivel? Bueno, fíjate que esa es una pregunta sumamente interesante. Hace poco leí un artículo que salió en el New York Times, se me escapa el nombre de quién lo hizo, que decía, la lucha contra la corrupción afecta a las democracias en los países. Y la conclusión de él es que sí lo afecta, ¿verdad? Porque obviamente hay un rompimiento. Claro. Si llega un momento donde se llega a ser eficaz en esa lucha con la corrupción,
y empezamos a meter presos a presidentes de poderes del Estado, empezamos a meter presos a presidentes de la República, a expresidentes, a ministros, entonces obviamente va a haber un sufrimiento de la democracia, pero es un sufrimiento que va a pasar a través de un ciclo para entrar en una política de manos limpias. Y entonces tenemos que estar nosotros dispuestos a eso. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Pues precisamente para que llegara a ese momento, es lo que yo te digo, nada ha venido, los grandes cambios, yo no los llamo revoluciones, porque no me gusta ese nombre, porque el nombre de revolución implica... En realidad son eso, revolución. Sí, revolución. Lo que pasa es que sí, porque implica un componente, en primer lugar, hablar de revolución y habla de terrorísticos. Correctamente. Entonces yo le llamo evolucionar, que la sociedad tiene que evolucionar. Ahora, esa evolución pasa por un punto de impacto, ¿okay? Es como aquella persona, como el alcohólico, o como el que está adicto a las drogas, que tiene que caer en fondo. Y hasta que se da cuenta, y por eso cuando tú decías al inicio de este programa y leíste tu artículo precioso y excelente y lleno de verdad, pero tú decías, mucha gente piensa que es pesimismo. No, es reconocer el problema. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hasta que el alcohólico realmente entra y cae al fondo más profundo de la botella, es donde viene el proceso de recuperación. Este país yo creo que está sumamente degradado. No sé hasta qué punto tenemos que llegar. Espero de que haya suficiente conciencia ciudadana para poder despertar y realmente poder ir y exigir. ¿Crees que la gente respalde totalmente la MASI? Fíjate que... Hasta el momento el tema de la MASI ha sido más un tema mediático. Mediático, exactamente. Mediático. Entonces, mira, yo sinceramente creo, y yo respaldo obviamente los esfuerzos de la MAXI, pero yo prefiero respaldar los esfuerzos del CNA, yo prefiero respaldar los esfuerzos del UFESIC, yo prefiero respaldar los esfuerzos por un ministerio público fuerte, por una corte no llena de políticos, ¿verdad? Porque estos no son jueces, son políticos. Claro. ¿Verdad? Y entonces, en este sentido, pues, eso es lo que yo pretendo. Pero no puede, yo percibo, no sé si lo percibes así, que la UFESIC es de reciente creación, Sí. pero que el CNA se ve fortalecido más bien por la presencia de la MASI en el país. Totalmente, ¿verdad? Es que es una realidad. O sea, las baterías políticas están enfocadas contra la MASI. Totalmente, ¿verdad? Mira, en un inicio yo fui de las personas, creo que la MAXI tiene, ¿qué? 2 años, ¿no? 2 años de estar en el país. Va a cumplir los 2 años. Va a cumplir los 2 años. Entonces, y a lo mejor no llega a su tercero. Esperemos que sí, ¿ok? Ojalá y fortalecida, sí. ¿Verdad? Pero en ese primer proceso de la MAXI, yo fui de los críticos y dije, no va a servir para nada. Lo que tú decías es simplemente un componente mediático. Leí un par de artículos, un artículo bastante fuerte del doctor Orellana, donde hablaba de simplemente un salón lleno de personas en cócteles y diplomáticos de la MAXI con grandes salarios que no son pagados por Honduras a propósito, sí, sino que internacional, los cooperantes, ¿verdad? Sí. Pero, ¿sabes qué? Han venido, por lo menos, a empezar a lavar cara. Y yo te digo algo, Aldo, los únicos logros de los cuales nosotros podemos hablar ahorita en componente de justicia, componente de narcotráfico, no ha sido justicia hondureña, ha sido justicia de afuera, ¿verdad? O sea, los llamados narcos, ¿a dónde están? No están aquí en Honduras. ¿Verdad? El tema de la familia Rosenthal, que es algo que todavía está en proceso, que viene una enorme demanda contra Honduras, ¿okay? Pero eso es algo que fue procesado, ¿en dónde? En los Estados Unidos, no acá. Y entonces ahí te das cuenta de que vienen ciertos procesos. Y aquí hicieron fiesta. Así es. Sí. Hicieron fiesta. Hicieron fiesta. Y entonces, ¿quién? Esa fiesta nos la van a cobrar a nosotros. Imagínate. No fuimos invitados no a la fiesta. No fuimos invitados a la fiesta, pero la vamos a pagar. La vamos a pagar. Es como cuando te casa la hija, digo, vos no vas, pero tenés que pagar. pero mira, es reír por no llorar. Sí. Pero esa es la realidad. Y tú hablabas del componente de cinismo. O
sea, ha llegado a un punto donde estos políticos son tan cínicos porque simplemente piensan que se van a salir con la suya. Yo sinceramente creo que el país está dando un giro, Aldo. Creo que la ciudadanía está teniendo un despertar. Tenemos nosotros como personas como tú y otras personas que tenemos el acceso a los medios, a poder establecer ciertas plataformas de criterio y formar opinión, ya sea a través de redes o de uno a uno. Yo creo que este tipo de personas, como tú, como yo y como las personas que nos están viendo, tenemos una obligación. Y una obligación de no quedarse nunca más callado y actuar. Y actuar con contundencia. Porque estamos a punto de perder el país. Estamos a punto de perder el país. Sí, nos ha llevado a niveles alarmantes en realidad el tema corrupción. Ahora, yo sí miro con muy buenos ojos el papel del CNA, de este CNA, de esta administración del Correcto. CNA. Habrá que ver qué viene después, porque creo que la gestión de la abogada Castellanos, no sé si termina este año, todavía sigue para el próximo. ¿Cuánto tiempo en el CNA? Creo que son 3 años. 3 años, y recuerda que le quisieron serruchar el quisieron piso. serruchar el piso, sí, ¿Verdad? de hecho. ¿Verdad? Pero, y ahí pero la, se ha la sabido embajada, mantener. sí, se ha la, sabido mantener. la embajada Y ha americana tenido dio respaldo también internacional. sí, internacional fuerte, ¿verdad? Los países cooperantes y la embajada americana dijeron, Gabriela Castellanos es una mujer sumamente valiente. Yo no la conocía y realmente pues todavía no te puedo decir que la conozco, he platicado con ella breves minutos, pero sí conozco esa trayectoria. Sí. Y se necesita tener esa valentía que tiene ella. Y lo más importante es precisamente que ella reconoce la virtud que hay en la plataforma ciudadana. Porque el CNA tiene una forma muy interesante de quienes lo conforman, ¿verdad? Pero ella le está dando realmente un valor adicional a esa plataforma ciudadana. Te lo digo, nosotros trabajamos cerquita con un grupo de muchachos jóvenes, Honduras contra los corruptos. Los muchachos trataron y siguen tratando de encender esa chispa junto con otras organizaciones de jóvenes, precisamente a través de la protesta pacífica, de plantones. El primero fue en la Corte Suprema, hicieron otro en el Ministerio Público en el cual yo participé. Gaby Blen ha estado muy activa también con un grupo de jóvenes y en fin, Gabriela les ha abierto las puertas y los ha escuchado. Imagínate. Sí, mire que se reunieron la semana pasada. Sí, estuvieron reunidos el viernes. Tengo entendido que se van a volver a reunir en esta semana. Entonces, imagínate qué importante para jóvenes en los 20 años que vienen saliendo de la universidad, que vienen con el deseo y con la fe de una mejor Honduras, que sean atendidos por una figura como Gabriela Castellanos, y Gabriela Castellanos les dé el tiempo de verdaderamente escuchar. Y lo hace por una sencilla razón, Aldo, porque ella sabe la importancia de la plataforma ciudadana. Si el CNA no tiene respaldo de la ciudadanía, está listo y servido. Y yo tocaba el tema del CNA porque me parece que el CNA toma fuerza, agarra valor de denuncia, porque en efecto el CNA es más un auditor, sí, correcto, que no tiene dientes. No tiene dientes, sí. Pero agarra valor, por supuesto, los quienes lo dirigen es importante, pero creo que la presencia de la Maxi, como que los impulsa. Bueno, si esto que vienen de afuera lo están haciendo, pues hay que hacerlo nosotros. Luego pasa lo de Jiménez Mayor y el país se queda con una Maxi a medias, que sí, que no, pero con una escalada fuerte de querer sacarla del país. Totalmente. No, y vimos el último esfuerzo, ¿verdad? Simplemente, pues, haber puesto ese contexto de que era inconstitucional el sentido, pues, de que le dio vida precisamente a la Maxi, casi la matan. Bueno, seguimos esperando el silencio del gobierno con el nombramiento del nuevo vocero, por ejemplo. No hay un vocero ahorita. Vemos hasta cierto punto, no de las mejores actitudes de Almagro. Te soy muy sincero. Yo considero de que ahí hay una hipocresía política también que afecta a los más altos niveles, incluyendo internacional, porque si vemos él cómo es de beligerante en el tema de Venezuela, sí. Vemos cómo lo es en el tema de Nicaragua, aunque también pues fue un componente ahí medio gallo-gallina, sí. Pero aquí en Honduras
realmente frío, ¿ok? Realmente frío, y yo creo que debe de ser contundente. O sea, y los países cooperantes que aportan este dinero, definitivamente estoy seguro de que están sumamente preocupados por lo que pasó y que quieren un cambio. Y que quieren un cambio en el actuar precisamente del gobierno con relación al tema de la MAXI. Porque la salida del ex vocero de la MAXI viene precisamente de una denuncia fuerte que se hizo, que involucra a 140 diputados del Congreso Nacional. Totalmente. Incluso, según lo expresado precisamente por ese ex vocero, incluso afecta al presidente actual. Lo mencionó al presidente del Congreso, sí. Entonces, o sea, no estamos hablando de peces pequeños, estamos hablando de tiburones, ¿verdad? Sin ofender a los tiburones. Bueno, y ese pacto de impunidad ahora recién llevó también al Ministerio Público a 2 diputados también de mucha jerarquía en el Congreso, miembros de la Junta Directiva, que están ahí con ese pacto de impunidad. Tienen que responder por ese pacto de impunidad. Mira, Aldo, es que los políticos piensan que realmente la sociedad es tonta. Con ese tema de la fe de ratas, o sea, es algo tan evidente. Tú acabas de leer tu artículo y de repente vengo yo y le cambio todo un párrafo al artículo. ¿Okay? Y digo, es una fe de ratas. Cuando le cambió totalmente el contexto a tu artículo y todo lo demás. O sea, es algo que es tan evidente, pero tan evidente que hasta risa da, que se vienen ellos a decir, es que ha pasado en otras ocasiones, es que no es la primera vez. Pobrecito él. ¿Cuántas veces habrá pasado? ¿Cuántas veces habrá pasado? Y se nos fue lo que tú decías, una ley que se hizo costumbre. Sí. ¿Verdad? Una ley simplemente porque lo hacían. Imagínate cuál fue la explicación, una costumbre que se hizo ley. ¿Verdad? ¿Cómo se hizo? No, es que pobrecito, primera vez que lo hace y ya lo están denunciando. Cuando lo hemos hecho en otras ocasiones, cambiando todo el contexto de una ley. O sea, eso es terrible. ¿Crees que la MAXI se queda o le van a clausurar su vigencia? Yo te digo algo, yo creo que no van a tener el valor de hacerlo. Quieren hacerlo. ¿verdad? No, eso está claro. Quieren minarla, quieren afectarla, quieren desaparecerla. Y si no la MAXI, pues por lo menos que quede la MAXI como algo decorativo y quitar la UFESIC del camino, ¿verdad? Quieren allanar ese proceso, pero te digo algo. Sí, porque la UFESIC es como ese es el diente. El guardián. Sí. Ese es el diente, ¿verdad? Ese es el brazo realmente que ejecuta, ¿verdad? Las acciones. Pero te digo algo, o sea, en primer lugar, Juan Orlando Hernández entiende que él está sentado en el poder porque tiene un apoyo de parte de los Estados Unidos. No creo que se va a querer pelear con los Estados Unidos. Yo creo que en estos viajes y en esas visitas, yo creo que fueron contundentes, ¿verdad? En decirle a él realmente en dónde está sentado, ¿verdad? Entonces no creo que se vaya a pelear, es como pelearse ni siquiera con la cocinera, ¿verdad? Te estás peleando con la dueña de la casa. ¿Okay? Lamento decirlo así, pero es la realidad. Esa es una cosa. Y número 2, sinceramente creo que sería la chispa que puede volver a despertar las antorchas. Recuerda que la MAXI vino acá. Claro, producto de esa presión popular por el tema del seguro. Totalmente. Y entonces, si la MAXI se va, yo creo que esa puede ser la gota que derrame el vaso. Y que hablando de esa tolerancia cero, llegaríamos a ese punto, de tolerancia menos 300. Y la gente saldría masivamente a protestar. Y yo creo que ese podría ser el fin de un montón de vidas políticas que actualmente tenemos en el país. ¿Y el papel de los líderes de organizaciones sociales, civiles, religiosas que están dirigiendo las organizaciones de sociedad civil? Algunas hacen acompañamiento, otras hacen denuncia leve. ¿Cómo lo ves? ¿Leíste la declaración de los obispos, ¿no? De la Iglesia Católica, ¿verdad? Fuerte. Okay. Fuerte. Y yo he sido un crítico también, yo soy católico, soy muy franco en ese sentido, le he tenido mucho respeto al cardenal, ¿verdad? Pero últimamente me ha decepcionado. Y me ha decepcionado por una posición y posturas muy cómodas.
Vemos en contrapeso lo que está sucediendo en Nicaragua. La Iglesia Católica ahí es fundamental en proteger. La empresa privada también. La sí, empresa los privada empresarios están marchando en Nicaragua. marchando. Después de haber dado la reculada. Sí, los empresarios están marchando. Porque la empresa privada, el dios era Ortega. ¿Verdad? Hace un año tú ibas a Nicaragua y los empresarios hablaban bellezas de Ortega, que era lo mejor que les había pasado. Incluso empresarios de Honduras movieron sus operaciones para Nicaragua. ¿Verdad? Porque decían, eso es lo que queremos, necesitamos mano dura. ¿Okay? Pero no entienden de que ningún dictador, ¿verdad?, realmente puede ser solución. Puede ser solución tal vez en cierto momento y para algunos. Pero en la historia, en el tiempo largo de existencia, los dictadores fracasan y todos terminan mal. Y el dictador tiene un grave problema, que cuando fracasa él, se lleva consigo a todas las personas que estaban a su alrededor venerándolo. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa. Podemos mirar el caso de Somoza, Saddam Hussein. O sea, hombres poderosos de verdad. ¿Okay? Y mira cómo terminaron. ¿Okay? No hay dictador bueno y no hay dictador que termina bien. Esa es una realidad. Pero los líderes de las organizaciones, como me hablaste del cardenal, Sí. pero los líderes de la sociedad civil, ¿cómo lo ves el papel de ellos? Bueno, algunos Empresarios. mira, En este tema de la corrupción? yo te digo una cosa, los empresarios se empiezan a dar cuenta de que tienen que cambiar su forma de pensar y su forma de actuar. Y lo tienen que hacer por una sencilla razón. Hablemos en términos mezquinos, en términos egoístas, por cuidar lo que ya tienen o ante la posibilidad de llegarlo a perder todo. Te hago otra vez el ejemplo de Nicaragua. Empresarios nicaragüenses que están volviendo a salir de su patria. Ya había pasado una vez, ¿verdad?, con la revolución. Ahí están otra vez volviendo a salir. Y entonces el empresario dice, aquí nosotros tenemos que actuar. Ya se dan cuenta que verdaderamente o actúan con firmeza y contundentemente ahorita que es temprano, o si no lo van a tener que hacer tarde. Entonces yo sí creo que empieza a haber un despertar en buenos empresarios. Tengo fe en eso. Y estoy contando con que estos empresarios verdaderamente van a permitir que la lucha contra la corrupción sea algo vigente y sea algo real, ¿okay? Algo fuerte. Entonces, sí creo en eso, ¿verdad? Considero que debe de haber un mayor despertar en los gremios, precisamente por lo que hablábamos. Yo creo que el liderazgo sindical de este país está muerto. Tiene que haber una renovación en ese componente. Sí veo a la juventud que está realmente Más metida. sumamente, ¿verdad? Sí. Y eso te lo digo, Aldo, eso me motiva, porque cuando yo hablo con estos jóvenes y escucho cosas, se metieron con la generación equivocada, nosotros sí queremos una Honduras diferente, o sea, verdaderamente te das cuenta de que sí viene una plataforma firme. Arreglar el macaneo que nosotros hemos hecho, ¿me entiendes? ¿Verdad? Porque, mira, yo recuerdo los valores que a nosotros nos inculcaron nuestros padres, con familias sólidas, no existía la desintegración familiar que tenemos ahorita en el país, no teníamos el problema de violencia, pero ¿en dónde fallamos? Eso es parte de la pregunta que tú dijiste, ¿en dónde fallamos? Y fallamos precisamente en ser tolerantes, simplemente en eso, en decir, a mí no me afecta, y como a mí no me afecta, Sí, no. entonces simplemente cierro los ojos. Moisés, ha sido un gusto de verdad poder dialogar y poder analizar esta situación. Te dejo para que te despidas. Aldo, solamente muchas gracias a tu público, un fuerte abrazo, decirles no perdamos la fe. Honduras, la fuerza más grande que tiene Honduras es usted. Por favor, denuncie la corrupción, salgamos adelante, despertemos, protesta pacífica, denuncia y activemos el esquema de realmente tener una ciudadanía contra la corrupción y la impunidad. Vamos a darle formas vamos a darle formas que hablábamos al principio. Me va a encantar. Excelente, excelente. Aldo, muchas gracias. Antes de despedirnos, quiero mostrarle algunas imágenes rápidas. Estuvimos este fin de semana en el departamento de Intibucá. La próxima semana le contaré un poquito dónde anduvimos, qué hicimos. Encontramos historias interesantes, pero estuvimos capacitando, sigamos ahí, corramos las fotos, José. Estuvimos con un grupo de comunicadores sociales, periodistas,
miembros trabajadores de los medios de comunicación en el departamento de Intibucá, de La Esperanza, de Intibucá, de Chiligatoro, de Yamaranguila, los sectores de Jesús de Otoro. Mira qué grupo de los muchachos y muchachas, 35, 36 comunicadores sociales, hablando sobre el rol social de los medios de comunicación, para qué sirve lo que hacemos, dándole valor a nuestro trabajo y cómo hacer incidencia desde los medios de comunicación en el desarrollo social de las comunidades. Charlas similares hemos hecho ya en otros sectores del país. Estamos haciendo esto y queremos hacerlo a nivel nacional. Hoy nos tocó Intibucá, fue en realidad muy productiva la jornada. Encontré colegas, comunicadores y comunicadoras con mucho criterio, con mucho entusiasmo y con muchas ganas de hacer las cosas bien en beneficio de sus comunidades y por supuesto fortalecer esa cultura de la denuncia, pero hacer, como yo digo, periodismo de calidad con periodistas y comunicadores de calidad. Así que saludo a todos los colegas, gracias por el recibimiento, por la aceptación. Estuvimos toda una mañana en una jornada ya en el Hotel Huella Lenca con la gente de la Asociación de Desarrollo Local y Económico de Intibucá, ADELI, que patrocinó la jornada con los colegas periodistas de la zona. Gracias por su sintonía a esta emisión de Diálogos, hoy con don Moisés Ulloa. Quédese con nosotros porque llegan las noticias aquí en Maya TV y por supuesto sigue la programación regular en TVH Internacional. Nos encontramos el próximo domingo. A todos y a todas, que estén bien. Para mí el buen periodismo es un bien social.